Ya, entonces, bueno, en la clase pasada nosotros comenzamos a ver el tema de teoría de juego. Entonces, como una forma de recordatorio, ¿qué va a ser un juego? Un juego estratégico, como le llamamos aquí, que es un juego de decisiones simultáneas. Va a consistir en un set de jugadores finito. Para cada jugador vamos a especificar un set de acciones que va a ser no vacío, y para cada jugador también vamos a especificar una relación de preferencia sobre las acciones. Noten que esto es el producto cartesiano de todas las acciones de los demás, ¿ok? Y dijimos que vamos a asumir de que esta relación de preferencia se puede representar a través de una función de pago, ¿ok? Entonces la función de pago, el payoff que van a recibir los jugadores depende de las acciones que tomen todas las personas que están involucradas en el juego, ¿ok? Entonces, un juego va a estar especificado por las primitivas que van a especificar los números de jugadores o los jugadores, las acciones para cada uno de los jugadores, un set de acción y una función de pago para todos los jugadores, ¿ok? Entonces, la semana pasada nosotros alcanzamos a ver, hablamos del equilibrio de Nash y hablamos acerca de la existencia del equilibrio de Nash. ¿Ok? Entonces, en particular, recuerden que esto venía motivado por este ejemplo, ¿no? En este ejemplo que se llama Matching Pennies, encontramos que no existe un equilibrio de Nash. Acá cuando yo hablo de equilibrio de Nash, voy a hablar acerca de equilibrios de Nash de estrategias puras y de estrategias mixtas. Lo que nosotros vimos aquí eran estrategias puras porque la gente no randomiza sobre su acción. ¿Ok? Entonces vimos, bueno, las condiciones para que exista un equilibrio de Nash y luego les introduje el mix de strategies. Bueno, todo esto, ¿por qué no se satisface, no se cumple? ¿Qué condición es la que se viola aquí para que no se cumpla esta proposición de existencia? Es la convexidad. ¿Ok? Entonces, de cierta forma, cuando nosotros hablemos de estrategias mixtas, ahora el set de acciones no va a ser arriba o abajo o no es discreto, ¿no? Va a ser un continuo porque la gente va a poder randomizar y eso de cierta forma va a hacer que el set sea convexo. Entonces, vamos a introducir formalmente. Entonces, como les dije, noten que la noción de un equilibrio de Nash mixto va a permitir el caso en que los jugadores o los agentes randomicen o cuando no toman decisiones determinísticas. Formalmente, ¿qué es lo que vamos a decir? Entonces, como les decía, recuerden que tenemos este juego, ¿ok? Que está definido por estas primitivas. Son el número de jugadores, el set de acción para cada jugador y la función de pago para cada jugador. ¿Qué es lo que va a ser una estrategia mixta? Para eso nosotros vamos a definir el set de todas las distribuciones de probabilidad que se pueden definir sobre este set de acción ahí. ¿Ok? Entonces, como una función de distribución, va a ser una distribución sobre las posibles acciones. Y como yo les mencionaba anteriormente, un miembro del set de acción ahí, nosotros le vamos a llamar una estrategia pura. Así se llama en la mayoría de los libros. Y cuando nosotros consideramos un miembro de este set sobre las distribuciones, este set de distribuciones, un elemento de eso se va a llamar una estrategia mixta. Y como les dije, esto permite que los jugadores randomicen. ¿Qué es importante aquí? Es importante que nosotros vamos a asumir de que, por ejemplo, si yo soy jugador 1 y está jugador 2 y 3, yo asumo que la randomización son eventos independientes del jugador 2 y del jugador 3. No se permite que haya una distribución joint, conjunta, sobre lo que va a ser el jugador 2 y 3. Chuta.
Ok, ¿y cómo vamos a definir una estrategia mixta? Acuérdense que nosotros, en el caso de las estrategias puras, definíamos un profile de acciones, que básicamente pueden pensar que va a ser un vector y cada componente les va a especificar qué acción está tomando cada uno de los jugadores. Aquí vamos a tener un profile, pero de estrategias mixtas, ¿cierto? La diferencia aquí es que vamos a inducir una distribución de probabilidad sobre el set A. ¿Ok? En la estrategia pura también hay de cierta forma una probabilidad sobre el set A, ¿cierto? Pero es degenerada, o sea, la gente juega con probabilidad 1 una acción. Entonces, por ejemplo, supongamos que el conjunto de acciones de cada uno de los jugadores es finito. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que se juegue el profile de acción A? Va a ser la probabilidad de que cada jugador juegue la acción A o AI que le pertenece a ese profile de acción, ¿no? Entonces, como son eventos independientes, dijimos que los jugadores juegan independientemente y no hay una distribución conjunta, entonces esto va a ser la pitatoria. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros vamos a poder, para cada jugador, darle un valor a que se juegue el profile de acción, el profile de estrategias mixtas alfa J. Y para eso, ¿cierto? Vamos a tomar esperanza, ¿cierto? Respecto, o sea, la utilidad de que se juegue el profile A por la distribución que se está induciendo, ¿cierto? Sobre las acciones, dado este alfa J, y hacemos la sumatoria sobre todas las acciones. ¿Ok? Esa es como tomar una esperanza solamente. Entonces, ¿cuál va a ser la definición? Nosotros ahora vamos a definir una extensión mixta. Entonces, por ejemplo, tomemos un juego, ¿ok? De estratégico que tenga estas primitivas. Entonces, nosotros vamos a decir que la extensión mixta de ese juego va, bueno, quizás te le debería poner G, triángulo. Bueno, voy a subir con una nueva anotación. Vamos a tener este G', ¿no? Va a ser otro juego que va a especificar los jugadores, las acciones que se toman, ¿cierto? Que en este caso van a ser una distribución de probabilidad sobre el set de acción y esta UI mayúscula. O sea, bueno, acá ya les mencioné, esto va a ser la probabilidad de distribución sobre AI y este UIA mayúscula va a ser lo que estábamos hablando recién, ¿cierto? Entonces, como un profile de estrategias mixtas alfa induce una distribución sobre las acciones, entonces nosotros vamos a tomar este UI, va a ser la utilidad esperada. ¿Ok? Que como les dije que si A es finito, por ejemplo, así se va a ver UI mayúscula. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a ser un equilibrio de Nash de estrategias mixtas? Va a ser un Nash equilibrium de su extensión mixta. ¿Ok? Fíjense que aquí, como yo les mencionaba, si ustedes se fijan, las estrategias puras, lo que estábamos hablando antes, es un caso particular de una estrategia mixta, ¿no? Donde se juega una acción con probabilidad 1 y la demás con probabilidad 0. Entonces, si ustedes se fijan, los Nash equilibrios que nosotros encontramos en los otros ejemplos, también deberíamos encontrarlo en el juego mixto. ¿Ok? Entonces, de cierta forma, los Nash equilibrios que encontramos antes van a ser un subset de los mix strategy y Nash equilibrio, ¿cierto? Porque son un caso particular. Entonces, yo les traje como un ejemplo. Lo que vamos a hacer acá es básicamente les quiero demostrar que vamos a encontrar es un subset. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tomemos este juego. Este era el juego que habíamos llamado la batalla de los sexos, ¿cierto? Entonces, supongamos que tenemos este juego. Vamos a encontrar primero cuáles son los Nash equilibrios de estrategias puras. Acuérdense que dijimos que lo que hacemos es que vemos que tratamos de identificar las best response, ¿cierto? Y donde coinciden las best response, eso va a ser el Nash equilibrio. Entonces, por ejemplo, supongo que el jugador 2 juega, el 1, perdón, va a decidir si juega Bach o Stravinsky. Él está mucho mejor, ¿cierto?, jugando Bach. Ahora, si quiere decidir si juega en Stravinsky,
perdón, me equivoqué. Si el jugador 2 juega Bach, entonces el 1 va a elegir entre Bach y Stravinsky, ¿cierto? Va a elegir 2. Si el jugador 2 juega Stravinsky, entonces él está mejor jugando Stravinsky. Si el jugador, para jugador 2, si el jugador 1 juega Bach, el jugador 2 prefiere Bach. Y si el jugador 1 juega Stravinsky, el jugador 2 prefiere Stravinsky, ¿cierto? Entonces, estas son las best response y acá las best response coinciden, por lo tanto, hay dos Nash equilibrios. Ahora les voy a explicar, bueno, en este caso particular, cómo encontrar un Nash en estrategias mixtas, ¿ok? Entonces, para eso, voy a suponer que para las estrategias mixtas, el jugador 1 puede jugar Bach con probabilidad alfa B, y va a jugar Stravinsky con probabilidad alfa 1, ¿cierto? Entonces lo voy a denotar de esta forma y por lo tanto la suma tiene que ser 1. Defino lo análogo para el jugador 2, ¿no? El jugador 2 va a jugar con esta probabilidad B, con esta probabilidad Stravinsky. De nuevo, va a tener que sumar 1, ¿ok? Entonces, ¿cuál va a ser el problema que va a resolver el jugador? Entonces, jugador 1, fíjense que el jugador 1 lo que quiere es maximizar su utilidad, ¿cierto? ¿Y qué va a ser su utilidad? Su utilidad va a depender de la probabilidad con que él decida jugar. Bueno, acá como son dos estrategias, definí todo en función de alfa 1b, ¿no? La probabilidad con que se juega Bach, el jugador 1. Entonces, aquí, ¿cuál va a ser la utilidad esperada? Si él juega alfa 1b, ¿cierto? Ya estamos aquí, estoy en este caso. Él va a recibir 2 o 0, ¿cierto? 2 va a recibirlo dependiendo de con qué probabilidad juega el jugador 2. Entonces va a ser 2 por la probabilidad de que el jugador 2 juegue B, más 0 por la probabilidad de que el jugador 2 juegue S. Ahora lo mismo, ¿qué pasa si él juega S? Si el jugador 1 está en esta parte de la columna, ¿no? Perdón, de la fila. Va a recibir 0 con probabilidad alfa 2 beta, ¿cierto? La probabilidad de que el jugador 2 juegue B, y va a recibir 1 si el jugador 2 decide jugar S, ¿no? Entonces aquí nos va a quedar 0 por alfa 2 de B más 1 por 1 menos alfa 2 de B. Entonces fíjense que después de que ustedes hacen un poco de álgebra, ¿ya? Les va a quedar esta expresión. Entonces el jugador 1 quiere maximizar esta utilidad esperada y va a elegir algún valor de alfa 1b que esté entre 0 y 1. ¿Ok? Aquí, ¿por qué yo puse este bracket aquí? Fíjense que independiente de la elección de alfa 1b, esto de aquí es una constante respecto a alfa 1b, ¿no? O sea, independiente de cuál sea el valor que tome esto de aquí va a ser una constante, va a estar siempre ahí. Entonces, fíjense que la decisión que está tomando el jugador 1 solamente está afectando este término, ¿ok? Por lo tanto, el jugador 1 va a decidir qué valor va a tomar alfa 1b dependiendo del signo de este término. ¿Ok? En particular, ¿cierto? Si esto de aquí es negativo, o perdón, si es positivo, entonces el jugador 1 quiere que alfa 1 de b sea lo más grande posible, ¿no? Que va a ser 1. Si ese término de ahí es negativo, el jugador 1 va a querer que no aparezca en el valor, ¿no? Que sea 0. Y por último, si eso va a estar exactamente igual a 0, entonces el jugador 1 está indiferente y puede escoger cualquier cosa que está entre 0 y 1, incluyendo 0 y 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hice yo aquí? Fíjense que esto es un best response, ¿no? Yo estoy diciendo, mira, si el jugador 2 juega de esta forma, porque, ¿cierto? Si ustedes despejan esta expresión de aquí, va a quedar algo en función de alfa 2 de 3, ¿cierto? Alfa 2, perdón, B. Entonces, en particular, esto va a ser un best response. Si alfa 2, si el jugador 2 juega B con una probabilidad mayor a 1/3, yo juego 1, con probabilidad 1. Si he jugado con una probabilidad menor a 1/3, yo escojo 0.
y se juega con una probabilidad igual a un tercio, entonces cojo cualquier cosa que está entre 0 y 1. Si se fijan, eso es un best response. Entonces, ¿qué es lo que hice yo aquí? Después voy a graficar el best response. ¿Ok? Entonces, supongamos aquí que en el eje Y tenemos alfa 2 de beta, en el eje X tenemos alfa 1 de beta. ¿Ok? Entonces, fíjense que acá lo que yo estoy diciendo es que la correspondencia del best response va a ser 0 para cualquier valor menor a un tercio. Bueno, también incluyendo ahí, porque después tengo que va a estar indiferente, va a jugar cualquier cosa entre 0 y 1, si alfa 2 es igual a un tercio, y va a jugar con probabilidad 1 para cualquier valor entre alfa 2, entre un tercio y 1. ¿Ok? Entonces este es el best response para el jugador 1. Ahora, si ustedes hacen algo análogo con el jugador 2, vamos a tener lo mismo, ¿cierto? Vamos a maximizar esta utilidad esperada, que va a depender de las probabilidades, ¿cierto? Que esto son cosas endógenas. Bueno, fíjense que esto es simétrico en términos de pago al caso anterior. Después de un poco de álgebra, nosotros vamos a tener este término de utilidad esperada. Y el jugador 2 quiere maximizar esto, ¿cierto? Eligiendo cualquier cosa entre 0 y 1, de alfa 2 de beta. Al igual que en el caso anterior, fíjense que esto de aquí es una constante respecto a alfa 2. O sea, cualquier cosa que escojamos de alfa 2b no afecta a este término de aquí. Por lo tanto, al jugador 2 le va a importar este término, ¿no? Y como les decía antes, su elección de alfa 2 de b va a depender si este término es positivo, es negativo o es igual a 0. Entonces, si ustedes hacen algo similar, ¿no es cierto? Vamos a tener, también podemos obtener cuál va a ser el best response que va a tener el jugador 2 respecto a lo que haga el jugador 1. Entonces acá fíjense que cambian un poco los números. Si alfa 1 de b es mayor que 2 tercios, entonces el término es positivo y alfa 2, el jugador 2 escoge alfa 2b 1. Si el otro jugador 1 juega B con una probabilidad menor a 2 tercios, entonces el término es negativo y yo prefiero escoger un alfa 2 de B igual a 0. Y por último, si juega con una probabilidad igual a un tercio, entonces yo escojo cualquier cosa que está entre el intervalo 0 y 1. Entonces aquí yo puedo hacer algo similar. Puedo dibujar cuál va a ser el best response para el jugador 2. Entonces fíjense, si alfa 1 de B es menor a 2 tercios, esto toma valor 0. O sea, yo juego B con probabilidad 0, jugador 2. Si es exactamente igual a 2 tercios, entonces yo juego con escojo cualquier número entre 0 y 1, estoy indiferente. Y si alfa 1 de B es mayor a 2 tercios, entonces yo escojo alfa 2 de B igual a 1. ¿Ok? Entonces ahora fíjense que yo encontré las dos best response. El best response para el jugador 1 y el best response para el jugador 2. Como nosotros dijimos antes, en un equilibrio de Nash va a ser un punto fijo, ¿cierto? Donde los best response coinciden. Eso significa que dado lo que hace el otro, yo voy a escoger mi best response y dado mis best response, él va a escoger cuál es su best response y ese va a ser el Nash equilibrio. Nadie tiene incentivo a desviarse de la acción. Entonces fíjense que aquí yo encontré 3 Nash equilibria. Encontramos un Nash equilibria que está aquí abajo. Fíjense que eso es, los dos juegan B con probabilidad 0. Entonces significa que estamos aquí, ¿no? Aquí, ¿cierto? Los dos juegan B con probabilidad 0. Y encontramos este otro Nash equilibrio que está acá arriba, donde los dos juegan B con probabilidad 1. Entonces encontramos este de aquí. ¿Ok? Entonces encontramos los puntos donde ellos les dan toda la probabilidad a una, ¿cierto? A un tipo de acción, o sea, la estrategia pura. Y aquí encontramos esta estrategia mixta, que no pudimos identificar en la parte anterior, ¿cierto? Porque ahora le estamos permitiendo a la gente randomizar. Si permitimos que la gente randomice, por ejemplo, un equilibrio de Nash, dice que, o el equilibrio de Nash que encontramos aquí, es que el jugador 1 juega B con probabilidad 2 tercios,
y S con probabilidad 1/3, y el jugador 2 juega B con probabilidad 1/3 y S con probabilidad 2/3. ¿Ok? Entonces fíjense que este es un ejemplo donde estamos mostrando que, bueno, obviamente un ejemplo nomás, que los Nash equilibria son un subset de los Mixed Strategy Nash equilibria, ¿cierto? Porque en particular las estrategias puras son un caso específico de las estrategias mixtas. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir ahora respecto a la existencia? Si nosotros consideramos un juego, ¿ok? Queremos saber si el set de equilibrios puede ser empty, ¿no? Nosotros ya vimos que en el caso anterior, solamente cuando dejamos que los agentes jueguen con probabilidad 1, en este caso de aquí, por ejemplo, el set de equilibrio es vacío. Entonces queremos saber si eso es verdad también cuando nosotros permitimos que los agentes randomicen. ¿Puede ser este set de Nash equilibria vacía o cómo podemos asegurar la existencia de un mix Nash equilibria? Fíjense que esta proposición lo que dice es que cualquier juego finito, ¿qué significa un juego finito? Un juego finito cuando el set de acciones de los jugadores es finito. ¿Ok? Entonces nosotros ahí siempre vamos a poder asegurar la existencia de un mix strategy Nash equilibrio. ¿Ok? Entonces, como yo les decía, bueno, aquí no puse la prueba, pero como yo les mencionaba, esto va a ser muy similar a el caso anterior. ¿Ok? Solamente que ahora, fíjense que como el set de acción, nosotros vamos a definir una función de una distribución de probabilidad sobre ese set de acción. De cierta forma, los sets donde se escoge van a ser convexos, que antes no era el caso, ¿no? Si tenemos un juego finito con acciones discretas, ahí se falla la convexidad. ¿Ok? Y para probar la existencia de esto también se usa este teorema de Kakutani de la existencia del punto fijo. Entonces, en particular lo que va a pasar es que si el juego es finito y nosotros permitimos de que los agentes randomicen y definimos este set de distribuciones de probabilidad sobre las acciones, se van a cumplir los supuestos que necesita el teorema de Kakutani. ¿Ok? Entonces aquí les traje otro ejemplo para probar, porque entonces fijémonos que en este ejemplo que teníamos antes, del matching pennies, nosotros dijimos que no existe un equilibrio. ¿Ok? Entonces, si se acuerdan, si el jugador 2 juega cabeza, el otro prefiere head, ¿cierto? Si el jugador 2 juega tail, el jugador 1 prefiere tail. Si el jugador 1 prefiere head, el jugador 2 prefiere tail. Y si este juega tail, este de aquí prefiere head, ¿cierto? Entonces nos fijamos que aquí no hay un Nash equilibrio en estrategias puras. Ahora, ¿hay un equilibrio en estrategias mixtas? Nosotros ya vimos por el teorema que sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el juego es finito, set de acciones son finitos. Entonces acá hagamos algo similar con lo que hicimos con el otro juego. Definamos alguna estrategia con la que va a jugar el jugador 1, cabeza o tail, ¿cierto? Y lo mismo para el jugador 2, estrategias mixtas. Y obviamente estas cosas tienen que sumar 1. Entonces, acá va a ser el mismo problema de maximización, ¿cierto? O sea, lo que nosotros sabemos es que el jugador 1 quiere maximizar la utilidad esperada. Acuérdense, la esperanza depende de la probabilidad con que él juega H. Bueno, aquí lo dejé todo en función de H. Y el jugador 2 juega H. Maximizando, escogiendo esto, ¿cierto? Entonces, va a pasar lo mismo aquí, luego de un poquito de álgebra, ¿cierto? Vamos a tener esta expresión de acá. Entonces, de nuevo, como esta parte de aquí no importa, no afecta, al jugador 1 lo que le importa es el signo de esta expresión de aquí. Entonces, si esta expresión es positiva, vamos a tener de nuevo el caso del best response. Si esta estrategia de aquí, si el otro jugador juega con una probabilidad mayor que un medio, alfa 2, ¿cierto? Juega H, entonces el término va a ser positivo, por lo tanto el jugador 1 escoge H con probabilidad 1. Si el jugador 2 juega con una probabilidad menor que un medio, entonces el jugador 1, la expresión va a ser negativa y el jugador 1 prefiere jugar a H con probabilidad 0. Y si la probabilidad es igual a un medio, entonces él está indiferente, ¿cierto? Escoger cualquier cosa entre 0 y 1.
Y aquí, igual que antes, lo que yo hice fue dibujar el best response de jugador 1. Entonces dijimos que si el jugador 2 juega cualquier cosa menor que un medio, él va a escoger 0. Si juega cualquier cosa entre igual a un medio, él está indiferente, por lo tanto juega cualquier cosa entre 0 y 1. Y si el otro jugador escoge algo, juega H con probabilidad mayor que un medio, la expresión es positiva y él juega con probabilidad 1. ¿Ok? Y lo mismo podemos hacer de nuevo con el jugador 2, ¿no? De hecho, aquí es simétrico, así que se podría resolver solo para el 2. Vamos a tener algo similar. Entonces aquí el best response, el jugador 1 juega con probabilidad mayor que un medio. El término es negativo. Bueno, aquí un poco distinto, ¿cierto? Pero el término es negativo y ellos juegan con probabilidad 0, ¿cierto? Estoy aquí. Si juega con probabilidad igual a un medio, va a estar indiferente porque el valor es 0, escoge cualquier número entre 0 y 1. Y si el otro escoge cualquier cosa menor que un medio, perdón, yo voy a jugar con probabilidad 1. ¿Cuáles son los best response? Entonces, si ponemos los dos juntos, este es el best response de jugador 1 y de jugador 2. Si se fijan, no encontramos nada que sea estrategia pura. Nada se juega con probabilidad 1. Aquí, en este juego particular, solo existe un Mixed Strategy Nash Equilibrio. ¿Ok? Donde cada uno de los jugadores randomizan y juegan cada acción con probabilidad igual y probabilidad igual a un medio. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Podemos ver que hay una propiedad acerca de las estrategias mixtas. Supongamos que tenemos un juego con estas primitivas, ¿no? Y es un juego finito. Fíjense que esto también sigue cuando el juego no es finito. O sea, si hay un continuo de acciones que se pueden tomar, también funciona, pero acá lo vamos a suponer, porque ahí es más sutil, ¿no? Porque fíjense que tendríamos un continuo y hay que empezar a definir propiedades sobre las funciones de distribuciones que se definen sobre eso, ¿ya? Pero acá supongamos que el juego es finito. Entonces vamos a decir, consideren ustedes un profile de Mix Strategy alfa estrella, ¿ok? Supongamos que es un Mix Strategy Nash Equilibrio de este juego. Entonces esto va a ser un Nash Equilibrio sí, solo sí, para cada jugador y para cada estrategia pura que está en el soporte de la distribución, el alfa y estrella es un best response para el alfa menos y estrella. ¿Ok? Porque fíjense que lo que estamos haciendo con el mix Nash equilibrio, básicamente estamos diciendo, ok, mira, bueno, en este caso particular, el otro jugador está jugando una estrategia mixta y nosotros estamos encontrando cuál es la best response de la estrategia mixta. En particular, por ejemplo, en este caso el best response va a ser randomizar con probabilidad un medio. Lo que yo estoy diciendo es que, por ejemplo, si H y T tienen una probabilidad estrictamente positiva, o sea, se juegan en equilibrio, con probabilidad positiva, entonces tiene que ser que por sí mismas son un best response. ¿Ok? Les traje como un ejemplo también donde podemos ver eso. Bueno, acá les puse como la prueba, ¿cierto? Si probamos para allá, supongamos que hay una acción que pertenece al alfa y estrella. O sea, una acción que tiene probabilidad positiva, ¿no? Entonces, como por contradicción, podemos suponer que no es best response, ¿cierto? Entonces, pues nosotros sabemos que esta va a ser la utilidad esperada que va a recibir cada jugador I, ¿cierto? Y fíjense que sabemos de que esta expresión es lineal en alfa I, ¿ok? Si AI está en alfa I estrella, pero no es best response, eso significa de que el jugador I o algún jugador I puede aumentar el pago, ¿cierto? Transfiriendo probabilidad a otra acción AI que sea best response. ¿Ok? Entonces tiene que ser de que alfa I no va a ser un best response para alfa estrella de menos I, porque puedo encontrar otro, ¿cierto? Que le pone menos probabilidad a esta AI estrella que no es best response y le pone mayor probabilidad a alguna estrategia AI que sea best response. Y eso va a aumentar el payoff.
Ahora, para el otro lado, ¿cierto? Supongan ustedes que hay una estrategia mixta, o sea, fijemos I, supongamos que hay una estrategia mixta alfa I de prima que da un mayor pago que este alfa I estrella, ¿ok? Que es el Nash equilibrio, respondiendo a alfa estrella menos I, a lo que hacen todos los demás. Entonces, de nuevo, ¿cierto? Pues la linealidad sobre de UI en alfa I, a lo menos una acción del soporte A y prima tiene que ser mayor, ¿cierto? Que alguna acción en el soporte de A y estrella, en términos de payoff. Por lo tanto, no todas las acciones del A y estrella serían best response. So, fíjense que aquí esto lo que está diciendo básicamente es que nosotros podemos mover probabilidades, ¿cierto? A las cosas que te dan higher payoff y se alcanza la contradicción, ¿no? Entonces yo aquí les traje, sí, creo que traje un ejemplo, pero antes de eso, déjenme darle estas remarks. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta propiedad de los Nash equilibria en estrategias mixtas? Dice que cada acción en el soporte de alguno de los jugadores, ¿cierto? De la estrategia mixta de los jugadores, dan el mismo payoff. De hecho, eso se los voy a mostrar. Y supongamos que el set de acciones no es finito, ¿cierto? Como les decía, el resultado que está ahí también sigue, ¿ok? Solamente que hay que hacer una pequeña modificación. Entonces, alfa I de estrella es un equilibrio en estrategias mixtas del juego G, ¿cierto? Sí, solo sí. Para cada jugador no hay ninguna acción que te da un pago más alto que alfa I, alfa estrella menos I. Y el set de acciones que te dan algún pago más alto van a tener medida cero. ¿Ok? O sea, van a pasar en otras como con probabilidad cero. ¿Ok? Entonces aquí les quería mostrar este ejemplo que hicimos del matching penny, ¿cierto? Nosotros hicimos el gráfico, encontramos cuál es el equilibrio de Nash en estrategias mixtas y le quería mostrar lo que está pasando acá, ¿ok? Porque básicamente una de las cosas que va a pasar en el Nash equilibrio de estrategias mixtas es que las acciones que tienen probabilidad que se juega con probabilidad positiva van a tener el mismo valor esperado. Entonces, por ejemplo, fíjense que cuál es el valor esperado para el jugador 1 de jugar head, va a ser 1 por menos un medio, ¿cierto? Menos 1 por menos un medio se obtiene utilidad esperada de 0. Y si ustedes calculan la utilidad esperada de tail, también les va a dar 0. ¿Ok? Entonces, fíjense que esto hace sentido, ¿cierto? Desde esta proposición de aquí, ¿no? Porque si no, si hay algo que, si fuera el caso que ustedes reciben más expected utilidad esperada por H, jugarían H con probabilidad 1. ¿Para qué jugar con probabilidad 1 medio si T, por ejemplo, les diera una utilidad menor? Entonces, en un equilibrio de estrategias mixtas, todas esas acciones que se juegan con probabilidad 1, perdón, con probabilidad positiva, van a tener un expected payoff igual. ¿Ok? De nuevo, si no fuese el caso, ustedes jugarían alguna de esas con probabilidad 1 para aumentar el payoff, ¿no? Y también lo hice con el otro ejemplo, ¿cierto? Que también nosotros calculamos cuál es el Mix Strategy Nash equilibrio, ¿cierto? Si se juega las que tienen probabilidad positiva, ¿cierto? Si jugamos para jugador 1, jugar B tiene esta expected value, y para jugador 2, perdón, para jugador 1, jugar S tiene el mismo expected value, ¿ok? Que es 2/3. Ya, entonces fíjense que una pregunta que es súper válida es preguntarse cuáles son las formas que se puede interpretar un equilibrio de estrategias mixtas, ¿no? Porque es un poquito raro, ¿no? O sea, estamos asumiendo que la gente está randomizando. Eso es como que yo voy a decidir qué precio fijar si estoy compitiendo con otra firma y el precio que fijo randomizo, por ejemplo, sobre un intervalo, que es un poquito raro, ¿no? Uno asumiría que la gente toma con probabilidad 1 alguna decisión. Entonces, algunas formas que se dan de interpretación aquí es que una estrategia mixta
lo que está conteniendo es como una decisión deliberada, esa es la interpretación más básica, ¿no? Que un jugador decide jugar randomness, ¿ok? Es como si ustedes jugaran cachipún y en forma random van a escoger si eligen tijera o piedra o papel, ¿ok? Y básicamente nosotros asumimos que, bueno, hay gente que dice, supón tú que la gente cuando escoge esto hay un involucrado tercero, ¿cierto? Que le dice con qué probabilidad va a jugar esta estrategia y hacen commitment para jugar esa estrategia, ¿ok? Entonces, un ejemplo, bueno, hay otra cosa que yo no la escribí aquí, pero por ejemplo, hay alguna gente que piensa qué pasa si los juegos se repiten. ¿Okay? Supongo ustedes que nosotros jugamos los juegos repetidos, o sea, interactuamos varias veces y de cierta forma yo voy aprendiendo de tu comportamiento y con eso voy como afinando o tratando de predecir qué vas a jugar tú, como en términos de randomness. Y yo elijo un best response a ese randomness. ¿Ok? Y acá hay como un ejemplo donde sí uno podría pensar de que la gente randomiza, ¿no? Porque acuérdense que en teoría de juego un jugador puede ser una persona, puede ser un empleador y también puede ser el gobierno, ¿no? O el Estado. Entonces, por ejemplo, supongan ustedes el caso donde el Estado tiene que decidir si hacer una auditoría o no a la gente que paga impuestos. Entonces, si ustedes se fijan, las auditorías nunca las hacen a todo el mundo, ¿no? Las auditorías son random. O sea, a veces con cierta probabilidad te van a auditar a ti, con cierta probabilidad no te van a auditar. Entonces, en ese caso, si ustedes se fijan, las autoridades están jugando una estrategia mixta. ¿Ok? ¿Y por qué lo harían, cierto? Porque de cierta forma es mucho más barato, ¿no? O sea, imagínense que hicieran auditoría a todo el mundo, pero quizás ellos pueden encontrar un equilibrio, ¿no? Bueno, debería ser un equilibrio, donde yo escojo monitorear a la gente con probabilidad 30%, ¿cierto? A todos. Y como ustedes saben que los voy a auditorar con probabilidad de 30%, entonces ustedes tienen incentivo a no mentir en sus tax. ¿Ok? Entonces, ahora terminamos con las estrategias mixtas. Entonces, fíjense que, bueno, como les decía, las estrategias puras son un caso particular de las estrategias mixtas. Las estrategias mixtas siempre van a existir mientras los juegos sean finitos y todas las acciones que están en el soporte de una estrategia mixta tienen que dar utilidad similar, ¿cierto? O tienen que ser best response, porque si no, ustedes podrían cambiar la probabilidad desde una acción hacia la otra. Entonces ahora vamos a hablar de algo que se llama correlated equilibrio. Fíjense que todo lo que hemos hablado aquí son soluciones de conceptos de solución. ¿Ok? Entonces vimos el Nash Equilibrium, que era un concepto de solución que tiene que ver con el best response. El Mixed Nash Equilibrium es lo mismo, ¿cierto? Solamente que dejamos que la gente randomice. Y ahora vamos a ver otro concepto que se llama correlated equilibrium. ¿Ok? ¿Qué es lo que queremos hacer aquí? De cierta forma, fíjense que yo antes les mencioné, por ejemplo, este juego tiene dos equilibrios en estrategias puras, ¿cierto? Bach o Stravinsky. Entonces, a veces hay un problema de coordinación aquí, porque en definitiva lo que yo les puedo decir es que hay dos equilibrios de Nash y que estos deberían ser outcomes esperados que se van a observar. Pero eso no significa que yo puedo decir con certeza cuál de los dos equilibrios se va a jugar, dado el concepto de solución que estamos utilizando. Lo que sí puedo hacer, por ejemplo, con un correlated de equilibrio es tratar de coordinar a los agentes a jugar en alguno de estos equilibrios. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, consideremos este juego. ¿Ya? Después yo les voy a presentar formalmente lo que significa. Pero consideremos este juego de nuevo. Yo les dije que este es este y este son los Nash equilibrios del juego, ¿cierto? Entonces, supongamos que hay una tercera persona involucrada, como un juez, ¿ok? O alguien que hace las reglas. Entonces, alguien va a decir, mira, supongamos que hay alguna variable aleatoria que pueden observar los agentes, ¿ok? Donde pueden observar alguna señal X o pueden observar Y. Supongamos que esos eventos pueden pasar con probabilidad 1/2, cada uno, ¿ok? Y nosotros les vamos a dar alguna regla que seguir. Entonces,
ok, lo que nosotros podemos definir es un equilibrio nuevo, ok, entonces le vamos a decir, mira, si, si sale X, los dos van a jugar Bach, y si sale Y, los dos van a jugar Stravinsky. Ok, entonces fíjense, voy a introducir como un device de cierta forma, ¿cierto? Que va a tener alguna señal, X o Y, con alguna probabilidad ese evento va a pasar, en particular un medio, y como regla le voy a decir a los jugadores, mira, si aparece X, si ustedes observan X, van a jugar Bach, y si aparece Y, van a jugar Stravinsky. Lo que estoy haciendo de cierta forma es coordinarlos en alguno de estos equilibrios, ¿ok? Y fíjense que estas decisiones sí van a ser óptimas. ¿Por qué? Porque están jugando best response. Entonces, supongamos que está el jugador 1, ¿no? Observan X, el jugador 1 va a escoger Bach. Si yo soy el jugador 2, ¿me conviene desviarme? No. ¿Por qué? Porque mi best response también es jugar Bach. Y si, en el caso, por ejemplo, si sale S, el jugador 2 va a jugar S, el 1 supongamos que va a jugar S. ¿El jugador 2 tiene incentivo a desviarse de S? No, porque si no va a recibir menos, ¿cierto? Entonces esto es lo que se llama un equilibrio correlacionado. Y formalmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces fíjense que aquí nosotros vamos a introducir un nuevo concepto de equilibrio o un nuevo concepto de solución. Supongamos que tenemos este juego static game, ¿ok? Que está definido por estas primitivas, ¿ok? Son jugadores, acciones, payoff. ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces fíjense que aquí, ¿qué fue lo que yo hice? Yo introduje un set nuevo, ¿no? Que son los posibles eventos de lo que pueden ocurrir con este random device. Y además definí una probabilidad sobre ese set. Formalmente nosotros a este le vamos a llamar omega, que va a ser un probability space, ¿ok? Y va a haber una función de una medida o una measure de probabilidad sobre este probability space, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a definir también? Vamos a definir una partición sobre este probability space, que básicamente es la información que van a poder observar los jugadores. Fíjense que aquí la partición, mira, acá lo hice con el ejemplo, la partición va a ser la misma para los dos jugadores, ¿cierto? Porque los dos jugadores pueden observar X o Y, ¿ya? Y además tenemos que definir una regla, ¿no? Que es esta regla que yo definí aquí. Entonces, formalmente, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que primero, para cada jugador va a haber una partición. Después, para cada jugador va a haber una función, ¿cierto? Que dado de que pasa cualquier elemento que está en este set, en este state space, o sea, este set de estados, ¿ok? Se va a escoger alguna acción. Esa es la regla, ¿ok? Tal que las acciones van a ser la misma. Sí, las acciones van a ser las mismas. Fíjense que aquí estamos dejando algo más general que aquí, ¿no? Porque acá, por ejemplo, usted, si se observa X, se juega B, si se observa Y, se juega S, pero acá yo estoy dejando que, por ejemplo, supongamos que hay un Z. Entonces yo puedo decir, mira, si se juega X o Z, entonces tú vas a jugar B. ¿Ok? Estamos como permitiendo que después de observar los mismos elementos dentro de alguna partición, se tome la misma acción. ¿Ok? Y a eso nosotros le vamos a llamar estrategia. ¿Y qué es lo que se tiene que cumplir? Entonces, fíjense que todo tiene que ser best response, ¿no? Como yo les mencionaba al último también. En esta última parte, ¿sí? No me quedó claro eso último. La de la estrategia, Sí. sí, es que debería traer un ejemplo más. Ok, mira, porque por ejemplo aquí yo estoy suponiendo que la partición, de hecho lo tengo aquí, bueno, esto debería ser Y, ¿eh? Aquí hay un typo. Pero si se fijan, la partición va a ser XY, ¿no? Y yo estoy diciendo, ¿Sí? mira, si se juega X, tú vas a jugar Bach, y si se juega perdón, esto debería ser Y, se va a jugar Stravinsky. Ya. Entonces, supongo que yo introduzco otro Z. ¿Ok? Yo voy a decir, mira, el state space va a ser X, Y y Z. Y básicamente lo que te está diciendo esto al final es que, por ejemplo, yo puedo decir una partición y decir, mira, jugador 1, si tú observas X o Y, o perdón, X o Z,
tú vas a jugar B. O sea, Ya, perfecto. básicamente, porque aquí estoy poniendo como una señal, tú observas y vas a jugar una acción. Yo podría decir que bajo las mismas acciones, perdón, bajo las mismas señales, tú vas a jugar la misma acción. Eso es lo que te está diciendo esto, de cierta forma. Ah, perfecto. Ya, ¿Ok? gracias. Y por último va a estar esta condición de que se maximiza de cierta forma. Entonces, fíjense que aquí yo les decía, mira, esta regla que yo estoy haciendo o esta regla que yo estoy imponiendo, tengo que chequear que la gente no se va a desviar. ¿Ok? Que tiene que ser best response. Entonces, yo les decía, mira, fíjense que si se observa X y el otro tipo juega back, el jugador 1 juega back, el jugador 2 no se va a desviar y también va a jugar back. O sea, es best response. Básicamente, eso es lo que le está diciendo esta última parte. ¿Ok? Entonces, como supongan ustedes que para cada jugador va a haber una función, ¿cierto? Porque fíjense que estas estrategias de cierta forma van a definir con qué probabilidad se juegan las cosas. Entonces, mira, básicamente lo que le está diciendo esto es que la esperanza de seguir la especificación de la estrategia sigma tiene que ser mayor a cualquier cosa que hagan los jugadores. O sea, desviarse básicamente. Nadie se va a querer desviar. ¿Ok? Entonces, bueno, acá yo les traje este ejemplo, como les mencioné recién, les pido disculpas, pero aquí hay un typo. Yo lo voy a subir corregido, pero esto debería ser Y y ese también. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este ejemplo? En este ejemplo, nuestro espacio de estado, ¿cierto? O states, puede ser X o Y. Nosotros definimos una probabilidad que está igual a un medio. ¿Y cuál es la partición? Las particiones aquí son iguales para cada jugador. Va a ser X e Y. Y por último, definimos la regla. Y yo ya les demostré que seguir esta regla va a satisfacer esta última condición de optimalidad. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí, esto es lo interesante, ¿no? Mire, fíjense que aquí estamos introduciendo como un device, pero es exógeno, ¿cierto? Entonces, y fíjense que el espacio de probabilidades, o sea, este omega, y la distribución de probabilidades o las medidas sobre este omega son parte del equilibrio también. Son exógenos, pero van a formar parte del equilibrio, ¿ok? Porque fíjense que cuando nosotros hablamos de Nash equilibrio, lo único que estamos hablando es de las estrategias. Las estrategias son parte del equilibrio, son parte de la definición. Aquí, como estamos introduciendo este device exógeno, este device también va a ser parte de la definición de equilibrio. ¿Qué significa? Que si ustedes cambian, por ejemplo, pusieran un X, Y, Z con probabilidad 1/3, cambian las particiones, eso es un equilibrio totalmente distinto, aunque ustedes alcancen el mismo outcome. ¿Ok? Bueno, esto ya lo mencioné a ustedes, pero esto es como un best response. El último requerimiento que se pide en la definición es básicamente pedir best response. ¿Ok? Y eso. Y por último, acá les puse una proposición que tiene que ver con una relación, si podemos buscar alguna relación entre el Nash equilibrio en estrategias mixtas y un equilibrio correlacionado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, fíjense que aquí dice para toda Nash equilibrio en estrategias mixtas alfa de un juego finito, ¿ok? Que bueno, un juego finito G, va a haber un equilibrio correlacionado, ¿ok? En que los jugadores pueden inducir la misma probabilidad. ¿Ok? O sea, básicamente lo que estoy diciendo, supongan ustedes que existe un Nash equilibrio, ¿ok? Donde se juega con probabilidad un medio, un probabilidad y un medio. Lo que yo le estoy diciendo es que yo puedo inducir las mismas probabilidades, que las acciones se van a jugar bajo la misma probabilidad con algún correlate de equilibrio. O sea, de hecho, eso es lo que yo estoy haciendo aquí de cierta forma. Porque fíjense que el Mix Strategy Nash Equilibrium en este caso, no, esta no era. Bueno, yo lo podría hacer con el menos un medio, ¿no? Con el matching pennies. O sea, básicamente yo podría definir algún state space, ¿cierto? Omega, alguna probabilidad, algunas particiones, tal que estas acciones con que la gente va a seguir y no se va a desviar, voy a jugar con las mismas probabilidades que si en el Mix Nash Equilibrio. ¿Ok? Entonces,
bueno, eso sería con el correlated equilibrio. Si me dan un segundo. Chuta, disculpen, ok, me equivoqué. Era este. Ya, miren, fíjense que yo creo que antes para el control, ¿ok? Deberíamos terminar más o menos en esta parte, ¿ok? Quizás voy a ver un poco al principio de juego extensivo, pero todo esto de los juegos estáticos va a ir en el control. Entonces, fíjense que lo que voy a hacer la próxima clase es que vamos a ver ahora como ciertas ilustraciones de los Nash equilibrios. En particular, yo voy a ver modelos bien particulares. Uno que se llama el modelo de Cournot de oligopolio, donde vamos a suponer de que la gente compite escogiendo la cantidad que producen, y otro que se llama el modelo de Bertrand de oligopolio, donde las firmas compiten en precio. ¿Ok? O sea, básicamente estas cosas se usan harto en organización industrial. ¿Ok? Si ustedes quieren hablar de cosas de colusión o de poder de mercado, como competencia, todo lo que tiene que ver con la forma en que son los mercados. ¿Ok? Y después de eso, del Nash, yo voy a ver otros conceptos de solución en los juegos. ¿Ok? Hay uno que se llama racionabilidad y hay otro que se llama la eliminación iterativa de estrategias dominadas. Fíjense que estos conceptos que nosotros vamos a ver van a ser más weak que el Nash equilibrio. ¿Ok? Bueno, yo les voy a explicar con más atención. Pero, ok. O sea, esto lo prefiero empezar a ver la próxima semana. Yo les voy a subir las láminas. No sé si alguien tiene preguntas de las tareas. No sé si empezaron a hacer la tarea. Bueno, la tarea la pueden entregar hasta el próximo lunes antes de las 8 de la mañana, creo que puse. ¿Ok? Si tienen tarea, o sea, perdón, si tienen dudas acerca de la tarea, me avisan, me mandan un email. ¿Ok? Entonces hoy día vamos a quedar hasta acá y los veo el miércoles. Que estén bien. Chao, chao. Chao, gracias. Nos vemos. Bye, bye. Chao. Chao. Chao, chao.